Pero bueno, como decía ayer, una de las cosas que pasó en el Frente de Todos de cara a el cierre de alianzas que es ya, ¿no? El cierre de alianzas es en unos días después, ya el 24 es la presentación de las listas, ¿no? El cierre de las listas, pero parece que hay muchas ganas de evitar las PASO en cierto sector del peronismo. También es cierto que es difícil, ¿no? Yo la veo realmente complicada a poder evitar completamente una PASO. También siento que sería ordenador. Yo saben lo que pienso de las PASO en general, pero las PASO y el peronismo me parece que también es un ejemplo de eso. Es difícil, pues se tienen que dar muchas cosas para que eso suceda, pero bueno, sería interesante y es lo que vienen planteando ciertos sectores. ¿Cómo empezó todo este tema o qué cosas pasaron ayer que nos dan un nuevo panorama para analizar un poco más lo que está pasando? Ayer se reunieron los gobernadores del Frente de Todos, esta liga de gobernadores, en el Consejo Federal de Inversiones, con un objetivo muy claro que es analizar la estrategia electoral para las próximas elecciones y el rol que tendrán cada uno de ellos en sus distintas localidades o incluso en una posible lista. ¿Qué pasa? Después de eso, después de esa conversación que tuvieron, salió un único orador, que es Jorge el Coqui Capitanich, gobernador de Chaco, y lo que planteó es que están exigiendo que se promueva una lista de unidad y de consenso dentro del Frente de Todos, que además se constituya un plan de gobierno y que todo esto sea con un claro eje federal, ¿no? ¿Se acuerdan que en un momento hablamos también en este programa de una posibilidad, según una tapa de página, que eso quedará a discreción de cada uno si uno cree que es así o no, pero lo que decían es que hay una posibilidad de que ese segundo, la persona que segundea a Guado, si es que Guado encabeza la fórmula presidencial, sea un gobernador. No voy a decir una gobernadora porque se hablaba de un gobernador. Uno de los nombres que había sonado es el de Zamora, pero veremos también cómo se puede dar eso. Lo que dijo el Coque Capitanich, que no lo vamos a escuchar porque los audios de ayer eran terribles. La calidad de audio era pésima y no tenía sentido, pero lo que dijo es: somos garantes de la construcción de un país federal. Hay que elaborar participativamente una estrategia electoral superadora de la coyuntura y de carácter federal, convocando a otras fuerzas políticas. Y esto también es interesante, habría que ver a qué se refiere el Coqui Capitanich cuando habla de otras fuerzas políticas. Es una estrategia que usó el Frente de Todos en el 2019, que le sirvió bastante. No sé si será estrategia ganadora, no se toca, aunque hayan cambiado el panorama, o si tienen pensada otra cosa de la que nosotros todavía no estamos enterados y enteradas. ¿Quiénes fueron parte de esta liga de gobernadores que después sacó un comunicado planteando esto que salió a aclarar el Coqui Capitanich? Bueno, estaban Gildo Sfran, Axel Kicillof, Alicia Kirchner, Gustavo Melella, Sergio Uñac, Gustavo Bordet, Jalil, Silioto, Mansur, Arcioni, Zamora y Aguad, ¿no? Estos son los gobernadores. La foto es también una muestra, ¿no?, muy clara de por qué se habla de un gobernador y no una gobernadora. Bueno, en esa foto la única gobernadora es Alicia Kirchner. No hay otra mujer, son todos varones. Entonces tiene sentido que se está hablando de un gobernador más que de una gobernadora. En esta misma línea están también otros sectores del peronismo que están participando activamente del armado de la lista, como de la lista cristinista, ¿no?, de la lista del kirchnerismo, que es Axel, Guado, Máximo y Massa, que es candidato único. Y de hecho hay algo muy interesante, que no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero me parece que es un análisis que está muy bien hecho. No me voy a sentar acá a decir exactamente lo mismo. Si lo dice él, me parece que está bueno escucharlo.
que es lo que decía Iván Jagroski ayer, que habla sobre el planteo de Massa de un candidato único y cómo juega también a que ese mensaje no se lea como el candidato único tengo que ser yo. Bueno, es muy interesante este análisis de Iván, si quieren lo escuchamos y a la vuelta lo charlamos un poquito. Massa tiene un argumento que lo valida frente a sí mismo y frente al frente de todos, valga la redundancia fonética, y es que él dijo: si yo soy candidato, quiero ser candidato único porque no puedo enfrentar una corrida después de las PASO, palabras más, palabras menos, y entonces Grabois y otros dirigentes plantearon: Massa está extorsionando, porque si no es él, no es nadie, o si no es él, todo vuela por el aire. Sí. Pero ¿qué dice Massa ahora? ¿O qué sugiere Massa ahora? Si yo no soy candidato, también tiene que haber un candidato único. Porque la economía sigue siendo un problema. Sí, sí. ¿Eso qué le da a Massa? Le da verosimilitud que lo que había dicho antes no era por un juego de acumulación política. Por su propia candidatura, sino por la gobernabilidad y la responsabilidad de la hora. Lo que pasa es que la sensación que da es que el Frente de Todos tiene muy difícil evitar una PASO. Sí, sí, no. Y la sugerencia que hace permanentemente el Frente Renovador, y lo va a hacer hasta el Congreso del Frente Renovador, es: yo me puedo ir. Y hay algo que ¿El Congreso no es el sábado? Claro. Me encanta cómo pasan los días. ¿Puede haber definiciones el sábado en este sentido? El sábado seguramente haya La habrá. definición. Sí, claro, porque aparte es 3 días antes del cierre de alianzas. Bueno, ahí vemos también fecha clave para mirar para adelante el sábado y esta reunión, esta, ¿cómo le podemos decir? Bueno, sí, esta juntada de el Frente Renovador que va a definir un poco su estrategia electoral. Una de esas cosas es si se queda o si no se queda. Y también en esa línea vienen hablando los participantes e integrantes del Frente Renovador. Uno de ellos es Diego Giuliano, que es el ministro de Transporte, que hablaba de que es necesario que se ordene un poco el frente. También hablan otros, que ahora vamos a hablarlo también, como el Vasco de Mendiguren, como Cecilia Moró, como Jorge Donofrio, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, sobre el hastío de Massa. Massa está un poco cansado porque dice que las cosas tienen que ordenarse. Él viene hablando de una necesidad de ordenar la política para que se ordene la economía y también de no querer jugar, y esto lo dice Donofrio, si no hay posibilidad de ganar, o sea, si no están jugando con intenciones de ganar. Vamos a escucharlo a Giuliano y después vamos a leer un poco las declaraciones de otros referentes del Frente. El pedido que se está haciendo desde el Frente Renovador, quizás de manera un poco encubierta o poética, ¿es que Sergio Massa sea el candidato a presidente o es otra cosa, Diego? Es otra cosa, es otra cosa. Nosotros lo que estamos planteando es que, frente a la responsabilidad de gobernar, una interna interministerial, es decir, entre un ministro, con un embajador, con otro... La verdad que genera un escenario de mucha conflictividad, sobre todo en lo que es la economía. En esto que planteaba Massa en un tiempo, de que necesitamos un ordenamiento político para preservar la estabilidad económica. Y la situación, digamos, de ir superando las metas. Entonces, esto es lo que estamos diciendo. El problema acá no es un nombre propio, no es Massa sí, Massa no. Se trata de la síntesis de un gobierno. Bueno, ahí lo escuchábamos. Y una de las cosas, esto que dice la pelea interministerial, yo creo que responde a varias cosas. Una de ellas es que en su momento Alberto Fernández, cuando habló de Sergio Massa, dijo no se puede ser ministro y candidato, ¿no? Él está abocado a solucionar la situación económica. Bueno, ayer el Vasco de Mendiguren, que es el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la cartera de Massa, lo que dijo fue sí se puede ser ministro y ser candidato presidencial. Y también pidió tener cuidado con las peleas internas que pueden poner en riesgo el rumbo y dijo que Massa no tendría problemas en presentarse a las elecciones.
un poco también en consonancia, un poco más clara en algunas cosas, Cecilia Moró, que dijo está cansado, está harto de la situación, dijo que mientras se dedican a jugar a la interna con soldaditos de cartón, hablando de Alberto Fernández y los candidatos que está impulsando Alberto Fernández, Massa debe sostener la estabilidad dentro del Frente de Todos. Entonces, lo que seguramente hablen el sábado dentro del Frente Renovador es, nos quedamos en el Frente de Todos intentando, como dicen ellos, sostener la estabilidad o vemos qué hacemos. Bueno, va a ser interesante saber eso. Mientras todo esto pasaba, o sea, mientras los gobernadores estaban reunidos, Alberto y Massa también estaban reunidos, tuvieron una reunión en Casa Rosada que duró aproximadamente 3 horas. Alberto y Massa que no tienen la mejor relación, todo lo contrario, ¿no? Uno de los quiebres fue el viaje a Brasil con, bueno, una comitiva enorme, que no se entendía muy bien, estaba todos los Zapaz, estaba, bueno, en fin, en un viaje que era un viaje económico en realidad, y ya viene desde ahí un poco tensa la relación entre el presidente y el ministro de Economía. Ayer se juntaron, según los voceros oficiales no se habló de esto que se estaba hablando al mismo tiempo entre los gobernadores, y digo, no se habló de lo que se está hablando al mismo tiempo, no porque ellos sean videntes y sepan lo que se va a hablar, sino porque los gobernadores venían diciendo hace mucho tiempo que creían que una candidatura única sería lo mejor para el Frente de Todos, así que yo creo que no fue sorpresa para nadie el comunicado que salió ayer. Como les decía, según las fuentes o según lo que dijeron los voceros oficiales, se habló de la economía, de los resultados del viaje a China, sobre las negociaciones con el FMI que vencen, no vencen, pero Massa tiene que ir como a renegociar el acuerdo a Washington unos días antes de el cierre de las listas, y también sobre posibles medidas de alivio fiscal. Bueno, ¿qué pasa? Toda la discusión dentro del Frente de Todos tiende a ir un poco a las candidaturas presidenciales. Así que no sé si realmente no se tocó ningún tema que tenga que ver con estas elecciones. Además, sabemos que Alberto está muy a favor de las PASO y que de hecho está impulsando no solo al Chivo Rossi, sino también a Daniel Scioli, con quien se va a mostrar el jueves, por ejemplo, bueno, hoy es jueves, quien se va a mostrar hoy en Pilar, en un acto juntos. Entonces, es raro pensar que no hubo ninguna oración que hiciera referencia a este tema. Según lo que contó Gabriela Pepe en Letra P ayer, que hizo una nota muy interesante sobre esta reunión, es que ante la consulta de que Massa hubiera puesto una posible renuncia sobre la mesa mientras hablaba con Alberto Fernández, eso no ocurrió. ¿Y por qué podría ocurrir esto? ¿Por qué podríamos tener este escenario? Bueno, por lo que viene hablando un poco el Frente Renovador y lo que dijo Jorge Donofrio, que es, si el Frente de Todos no demuestra la voluntad de ganar, no cree que siga contando con Massa en el Ministerio de Economía. Entonces, después de esa frase de Donofrio, una de las cosas que se te cruzaban por la cabeza es, bueno, pero lo está considerando, es algo que Massa tiene en consideración. Aparentemente, según lo que cuenta Gaby Pepe, lo que le cuentan a Gaby Pepe sus fuentes, en ningún momento Sergio Massa puso su renuncia sobre la mesa en la conversación de ayer con Alberto Fernández. Otra de las cosas que deja como una mini ventana abierta, aunque sabemos, y lo volvemos a repetir, que es muy difícil que no tengamos paso, es que Alberto, si bien banca las primarias, dijo que si se encuentra un candidato de consenso, bueno, lo podemos hablar. No sabemos si ese lo podemos hablar, lo hablamos. Y te digo, bueno, bárbaro viejo, seguí por tu vía, yo sigo impulsando las PASO, o si lo charlamos, puede ser, podemos llegar a un acuerdo. No sé, lo veremos. En esta historia, otro punto al que tenemos que esperar va a ser el del Frente Renovador el sábado, va a ser el cierre de alianzas, que no falta nada,
Y bueno, después ver un poco cómo sigue esto de cara al 24 de junio, que es el día donde se presentan las listas y donde yo creo que probablemente sepamos qué es lo que va a pasar. Igual con este tema me pasan algunas cosas, que es que entre estas pero estas amenazas de mira que el Sergio Massa, si no le ponen onda, se va al Ministerio de Economía, y estas ganas de jugar que tiene Massa también, hacen que una esté como muy alerta. Ayer, por ejemplo, abro Twitter en un momento y estaban hablando de Messi que se va al Inter de Miami. ¿Qué pasa? Mi cerebro no leyó Messi, mi cerebro leyó Massa, y yo dije, la puta renunció Massa, o algo así. Bueno, no, era Messi. Pero este es el tema, y la decisión del Frente Renovador es lo que nos va a tener medio sentados en la fila, en el filo del asiento hasta último momento, porque, y esto es una opinión personal, sin el Frente Renovador, no porque sea el Frente Renovador, sino porque hay que ampliar un poco, creo que el Frente de Todos tiene que ampliarse un poco, sería muy difícil ganar una elección, ¿no? Una elección que tiene a Juntos por el Cambio, que igual ahora se están matando un poquito, veremos también cómo se soluciona eso. Tiene a la fuerza de Javier Milei y tiene a el peronismo, que es muy amplio. Yo creo que lo que necesitan hacer es empezar a pescar un poco y intentar abrazar. Veremos en qué momento se hace eso. Si hay quienes creen que tiene que hacerse después de las PASO, esa estrategia de empezar a agarrar y ir a buscar electores, o si tiene que ser antes de las PASO. Bueno, eso se podrá discutir. Yo creo que para la finalidad de tener a un peronista sentado, un peronista o alguien de la coalición sentado en la Casa Rosada en diciembre, hay que ampliar un poco y intentar acaparar lo más posible. Dicho todo esto, vamos a escuchar un tema de esos temas que